En 1860, un naturalista francés iba abriéndose camino a través de la jungla camboyana en busca de insectos exóticos. Henri Mouhot de repente se encontró con algo del todo inesperado: un enorme complejo de templos de piedra. Mouhot había dado con una de las proezas arquitectónicas más asombrosas y perdurables del mundo: las ruinas de 900 años de antigüedad de Angkor Wat. Pero ¿quién construyó este vasto entramado de templos? ¿Por qué lo construyeron en medio de la jungla para después abandonarlo? Al principio no había respuestas. Después, un asombroso relato testimonial del siglo XIII apareció en China. El autor describe el gran templo de Angkor, una fantástica ciudadela, y a sus ingeniosos habitantes. Pero ¿era veraz? Las pruebas eran escasas. Actualmente, la ciencia ha proporcionado pruebas inesperadas. Los arqueólogos aplican las técnicas más modernas para desvelar los misterios de Angkor. Y las imágenes por radar tomadas desde el espacio indican que Angkor era mucho mayor de lo que se había creído. Una enorme ciudad del tamaño de Los Ángeles. Los científicos saben ahora que Angkor Wat era solo una pequeña parte de una de las más grandes y avanzadas ciudades del mundo. Mundos perdidos. Angkor Wat. Angkor Wat, uno de los genuinos enigmas del mundo, cuyo tamaño y propósito nos desconciertan. Mayor que cualquier otro monumento, es una de las mayores estructuras que se hayan construido. Sus torres, en forma de flor de loto, se erigieron 100 años antes que la Catedral de Chartres en Francia. Los edificios poseen una gran envergadura, santuarios de piedra hechos uno sobre otro, como tratando de alcanzar el cielo. Numerosos pasillos adornados con los bajorrelieves más largos del mundo. La precisa construcción sería difícil de igualar, incluso con los láser utilizados por los modernos topógrafos. El arqueólogo Charles Higham ha estudiado todos los aspectos de Angkor y de sus habitantes, los jemeres. El profesor Higham ha sido esencial para comprender la extraordinaria historia de esta antigua cultura. Estamos en medio del monumento religioso más grande del mundo. Es absolutamente gigantesco, su extensión es formidable. Angkor Wat era el templo mausoleo de uno de los reyes más importantes de Angkor, el rey Suryavarman II, el rey Sol. Cuando murió, sus cenizas posiblemente se colocaron bajo la torre de loto central que tengo detrás de mí. Angkor Wat, que significa templo sagrado, es simbólico en todos los sentidos. Su gran foso cuadrado representa el océano alrededor del monte Meru, legendario hogar de los dioses hindúes. Cuando Henri Mouhot encontró Angkor Wat en 1860 escribió: uno de estos templos que rivalizaría con el de Salomón y erigido por algún antiguo Miguel Ángel podría ocupar un honroso lugar al lado de nuestros edificios más hermosos. Es más grandioso que todos los que nos legaron Grecia y Roma. El francés sospechaba que los templos pertenecían a una poderosa y avanzada civilización, pero no tenía pruebas. Angkor Wat está en las llanuras aluviales del noroeste de Camboya, justo sobre el Gran Lago. Cuando Mouhot lo descubrió, solo un gran puñado de monjes budistas y nativos vivían en torno al antiguo monumento. Ninguno de ellos sabía qué le había pasado a Angkor Wat, ni quién lo había construido. La leyenda decía que el gran templo se había construido solo. Algunos decían que siempre había estado allí.
En Europa, la publicación del diario de Mouhot causó sensación. Pronto, muchos exploradores, fotógrafos y arqueólogos viajaron a Oriente, dispuestos a descubrir los misterios de este mundo perdido. Pero la participación de Mouhot en este rompecabezas llegó a un repentino fin. Debido a la picadura de un insecto venenoso, murió en la jungla un año después de descubrir el lugar. Cuando otros exploradores empezaron a desbrozar la vegetación, descubrieron aún más templos. Los muros de los monumentos estaban cubiertos de elaboradas tallas. Estos relieves plasmaban leyendas de una antigua cultura y de su religión. Las partes de arenisca se habían tallado in situ. Seguramente los artistas habían necesitado décadas para terminarlos. Estas inscripciones están escritas no solo en la antigua lengua camboyana, sino también enigmáticamente en sánscrito, la lengua sacerdotal de los hindúes. Uno de los grandes logros fue la traducción de todo el corpus de inscripciones angkorianas, hecha por un experto francés, Georges Sédès, en 7 gruesos volúmenes. Y así, fragmento a fragmento, la verdadera historia de Angkor se fue desvelando, lo que significó un gran avance. Los que descifraron los relieves averiguaron que durante 6 siglos Angkor había sido la capital de los Jemeres, los habitantes nativos de Camboya. Entre el siglo IX y el XV después de Cristo, un total de 38 reyes gobernaron el imperio desde Angkor. Sus fronteras iban desde el sur de Vietnam hasta Laos y desde el río Mekong hasta Birmania Oriental. Pero ¿de quién fue el formidable proyecto de construir esta gran ciudad y por qué se construyó en plena jungla? El descifrado continuó. Entonces se produjo un asombroso descubrimiento. Un joven funcionario chino en misión diplomática visitó Angkor en el verano de 1296. Durante su visita, que duró un año, Yao Da-wan escribió un diario. En él habla de una destacada civilización, una capital mucho mayor y más avanzada de lo que los arqueólogos podían imaginar. Pero ¿era el relato de Yao Da-wan real o mítico? Los arqueólogos buscaron pruebas de la existencia de la ciudad que Yao describía. A medida que resolvían este gigantesco rompecabezas, toda la historia empezó a emerger. Durante miles de años, los camboyanos nativos, los jemeres, habían transformado en campos de arroz la jungla. Estos agricultores eran gente pacífica y reservada, pero desde el siglo I después de Cristo se crearon pequeños reinos feudales por todo el país. En el siglo VIII surgió un gran líder. Buscando un lugar para una nueva gran capital sagrada, abandonó su ciudad natal en la zona este de Camboya y ordenó a todos sus súbditos que cruzasen el río Mekong en una gran marcha hacia el oeste. Tras derrotar a sus rivales, este líder eligió el exuberante territorio entre las sagradas montañas Kulen y el Gran Lago para su nueva ciudadela. En el año 802 se coronó a sí mismo como Yayavarman, emperador supremo del mundo, rey de reyes. El carisma de Yayavarman conquistó al pueblo. Había venido no solo para gobernar por consentimiento divino, sino también para ser adorado como un dios. Este destacado y carismático líder cambió el curso de la historia camboyana. Durante los siguientes 500 años, los descendientes de Yayavarman, dioses vivientes, le sucedieron en el reino de Angkor. Cada rey mandó hacer un monumento que lo glorificase, destinado a convertirse en su mausoleo. Desde el siglo II después de Cristo, los jemeres practicaban el hinduismo.
Cada uno de los templos reales está inspirado en los 5 picos del monte Meru, hogar de los dioses hindúes.